este rumbo de la mañana cuando son las 8:23. Vamos de inmediato con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, en su obra, Francisco de Quevedo, El mundo al revés, ahí en esa poesía satírica, Quevedo enuncia un sinnúmero de comportamientos sociales que cuando usted lo dimensiona en el deber ser, claro queda que no es adecuada la tendencia que lleva la sociedad. De distintas mentes, grandes pensadores de lo sociológico, la evolución de la sociedad, como Habermas, por ejemplo, han establecido en cómo se ha diluido esencialmente todo lo que es los valores que de alguna u otra manera pensadores y sociólogos como Augusto Comte nos plantearon claramente cuál era o cómo debía ser el modelo de una sociedad para que desde la concepción política de la democracia como sistema de derechos y deberes, pues entonces pudiéramos enarbolar un modelo sustentable para la eternidad. Pero el hombre mismo se supera a sí mismo, pero no logra convencerse de lo que son aquellas huellas antropológicas en lo que tiene que ver, en lo que significa tener esa mentalidad primaria en cuanto a cómo debe comportarse, a cómo debe ser el devenir en sociedad. Y es exactamente lo que tenemos en la vida social de la República Dominicana actualmente. Durante a lo largo de este fin de semana fueron hechos épicos. Usted podrá tomarlo como hechos aislados, pero en su sumatoria significan un conjunto de cuestiones que a la verdad es un problema medular que tenemos como modelo de nación, como modelo de sociedad. Usted tener aquí, como comentaba Danira Caminero, que el postestandarte de una localidad sea un criminal, un verdugo, un implacable, que sustentándose en los modelos paradigmáticos como otros casos icónicos colombianos, que ese sea el ejemplo a seguir en las comunidades, en las sociedades. Porque en el anacronismo de la presencia del Estado, que es quien debe sustentar la estabilidad y el estado bienestar de todos nosotros, pues entonces lo supletorio es precisamente en donde la gente se aferra y donde afianza sus esperanzas. Que usted escenifique este lamentable hecho del carnaval de Salcedo, en donde se prendieron en fuego más de 12 personas, incluyendo 10 niños, y que en la respuesta que debe dar el Estado en cuanto no solo a la organización y el orden de eso, que vamos a decir que eso fue un hecho que nadie previó, pero que ni siquiera hospitales de principalías tengan las condiciones básicas para atender una eventualidad simple como esta, sin denotar lo trágico, lo doloroso, lo dramático, pero que haya que salir en camioneta corriendo a buscar cosas ahí. Que cuando usted ve la prensa dominicana, que con la problemática de Haití, usted tiene el primer gran mudo, es quien debe estar al frente de la problemática, de la temática, de la situación, que es la Cancillería, que es el canciller. ¿Cómo ustedes creen que una sociedad pueda darse a respetar hacia afuera si el presidente piensa una cosa y el canciller está actuando sobre otra? Mandando a Laudicos para Washington, D.C., aportando a la temática con su profundo silencio, cuando en diplomacia
el silencio también tiene un significado. Y el silencio, acorde a decenas de sentencias de la Corte Internacional de Justicia, genera aquiescencia en el orden internacional. Pero que ni siquiera actúe, opine, ejerza sus funciones, evidencia claramente que hay una condición, como lo he denunciado en innumerables ocasiones, una bipolaridad en la política exterior de este país, pero no entre el presidente y el canciller, no, porque el presidente lo tiene ahí y él cree lo que hace el canciller. Es una bipolaridad entre el sentir nacional, la identidad nacional y lo que ellos dos piensan y creen. Porque el canciller y el mandatario son uno. No crean que son cuerpos distintos. No. Es un solo cuerpo, una sola alma. Los libros del canciller sobre derecho internacional y derechos humanos, los prólogos son del propio presidente de la República. El discurso famoso de Luis Abinader en la UAS, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Juliana de Guiz, ese discurso lo escribió el canciller actual de la República. Entonces, ellos piensan al unísono. Y en esa misma condición de bipolaridad, yo tengo que ver a un presidente de la República enarbolando que por cuestiones de seguridad Henry no entra aquí. Si vamos a ver por qué no entra Henry, debe ser por dignidad. Porque por encima de la postura que usted estableció como mandatario de la nación, ese canal está en su mejor esplendor. Y ahora están trabajando otra toma sobre el mismo canal. Que aquí no valió la quiebra de los sectores productivos del Cibao, no valió. Que aquí no valió que el dólar se haya metido como se metió por la falta de circulante a razón del intercambio que se tienen en Haití, en la frontera, porque los haitianos pagan en dólares y en el acto, no cogen fiado. Y son miles de millones de dólares que fluyen hacia la economía dominicana, pero a usted se le ocurrió cerrar eso cuando el problema era otra cosa. ¿Usted de qué está sufriendo? Un paro cardíaco. A darle una aspirina. Córtale el pie para que se le quite el paro cardíaco. Esa fue la solución al tema de lo del canal del río Masacre, el río Dajabón. Entonces, ¿ustedes creen que esa bipolaridad no entra cuando Estados Unidos, Canadá, tiene sancionado a Gilbert Guillo y bloqueado en todas sus finanzas y actuaciones empresariales como inversionista por la empresa que le corresponde, la Texaco, y el presidente ejecutivo de ese señor, el principal asesor del presidente de la República, amigo de infancia de él, Pablo Portes. Tú tienes a un sancionado por los Estados Unidos, un sancionado por Canadá, por financiar las bandas allá, por financiamiento a las bandas. No es otra acusación, financiamiento a las bandas. Pero el que preside las empresas de ese sancionado, el principal asesor del presidente de la República. Entonces, díganme ustedes si esa bipolaridad se grafica, se muestra en que sea un no grato Ariel Henry. Yo no sé si es no grato en función al Estado Dominicano o en función a los intereses que circundan el Palacio Nacional. Eso yo no lo sé determinar, pero esa variable también hay que discutirla. Esa variable también tenemos que sentirla. Aunque la mayoría y digan y hagan, a mí no me interesa eso. Yo me sustento en las evidencias, en las conclusiones, en las hipótesis y descarto mis planteamientos. Pero eso es una variable directa y real, que no lo pueden eludir. Entonces, ¿cómo vamos a preservar nada aquí si hemos tomado 40,000 millones de dólares y no podemos preservar el funcionamiento mínimo, básico, de un hospital del país? De que el tránsito languidece,
de que no hay servicio público y toda la perorata que ya se ha convertido así. Pero preferimos eso a tener un cambio real de la tendencia donde nos ha llevado esta administración. Entonces, en esa lógica de ese mundo al revés de Quevedo, yo creo que nosotros llevamos una tendencia al revés de lo que debemos ser. Una tendencia al revés de lo que nuestra nación necesita. En la cuenta del presidente de la República ni siquiera felicitan al Día del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. No creen eso. Hubo que rogarle en opinión pública de que hiciera mención algo de lo que es la epopeya del 27 de febrero en su última locución de este cuatrenio y ojalá de su vida. Porque ni siquiera se ha respetado la identidad nacional. Es como una situación que Luis lo puede todo. Esos 9,000 millones de pesos en publicidad, y qué bueno, porque los medios viven de eso. Aquí eso nadie va a decir nada, nadie va a comentar nada, nadie le va a contar a usted absolutamente nada. Por eso sus viejos postestandartes de la comunicación están imbuidos, tienen aplopejía de tanto cuarto que le están dando que ya ni habla, no le sale el habla, abre la boca y le sale un billete. De sus viejas figuras de los medios, de la prensa, de lo que ustedes siempre escuchaban en perorata, ya eso no entra ni siquiera en el haber de la necesidad de este país. Y esa es la lógica al revés, ese es el mundo al revés, esa es la nación al revés, que satíricamente nos lleva el PRM. Yo creo que al final y al cabo, cuando la borrachera de los 9,000 y tantos millones de pesos en publicidad sea diametralmente inferior al nivel de hartazgo y dramatismo que tiene este país cuando va a una farmacia, a un hospital, a un supermercado, en las calles con la inseguridad, yo creo que ya en ese momento nos daremos cuenta que vivíamos una satírica y que lamentablemente, el gran escriba de la misma es nada más y nada menos a quien algunos entienden que debe seguir ahí, haciendo y deshaciendo, incluyendo, rompiendo las bases de nuestra identidad dominicana, de lo que significa tener un proyecto duartiano como la República Dominicana.